Fíjense, a suma dividirlo entre n, entonces seguro me va a dar un número. Ese número que se muestra, el valor medio es ese número que resulta entre la división de la variable suma y n. ¿Sí? También eso. Y sacarían esto, ¿no? Eso en caso más directo, digamos. Bueno, pero en este caso, como estamos aprendiendo recién, está bueno que lo guarden en una variable y después esa variable la muestren. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, a ver, veamos. Controlemos. Sí, tenemos todo. Acá pide el valor de n. Luego inicio la suma, el número, el máximo y mínimo. La bandera que me sirve para calcular el máximo y el mínimo. El para me controla la repetición hasta n veces, desde 1 hasta n veces. Por eso pongo menor o igual. Bien. Leo el número, calculamos si ese número es máximo o mínimo. Bien, voy acumulando los números. Este me sirve, esta suma o bolsita, pónganle, donde se van a ir acumulando los números. Y eso me sirve para calcular luego el promedio, una vez que termine el repetir. Sí, le vamos a dar a ejecutar. Tiene un botón verde, le dan a ejecutar. Bien, acá está la ejecución. Me pide ingresar un valor de n. Yo voy a decir 3 valores. Ingrese el primer número, yo voy a decir un 9. Ingrese el segundo, no sé, un 48. Ingrese un número más, son 3 números, entonces me está pidiendo 3 veces. Entonces yo ingreso un 1. Y ahí tienen. El valor más pequeño, ¿quién era? ¿Quién era el más pequeño? ¿El 1 o no? De estos 3 valores que yo ingresé, es el 1. El promedio sería la suma dividido entre 3 o no. Sumo el 9, 48 y 1, lo divido entre 3. ¿Sí? Me da 19. ¿El más grande cuál es? El 48, entonces acá te está mostrando el 48. Bien, ahí tenemos resuelto entonces esa parte. ¿Sí? Este ejercicio. Ahora lo que me está pidiendo, ¿sí? También es hay que hacer una función o un procedimiento o sea, tenemos que ver en este algoritmo, ¿sí? En este algoritmo lo que vamos a hacer es ver dónde podemos aplicar lo de procedimiento y funciones, ¿sí? Modularizar alguna de estas partes. Bien, fíjense aquí. Bueno, te voy a borrar los espacios, ¿sí? Tengo cuidado de borrar. Bien, fíjense, yo sé que todo este es mi método principal, lo cerré nada más, ¿sí? Acá adentro está todo el principal. Bien, ahora si ustedes quieren crear, por ejemplo, un procedimiento o una función, ¿sí? Y acuérdense, este es el principal, no lo toquen este. Si no está esto, no funciona. ¿Sí? Si vamos a crear nosotros un procedimiento, ¿sí? Vamos a crear un procedimiento public. Bueno, poner public, la palabra static. Y void significa nada en inglés. Significa que este procedimiento no devuelve nada. Este método no devuelve nada. Acuérdense, en Java no se dice procedimiento y funciones, sino que se dice métodos directamente. ¿Sí? A los procedimientos y funciones se los llama método. Por tanto, esto es un método. Bien. Y este otro método. Bien. ¿Cómo me di cuenta si es procedimiento y función? Si tienen la palabrita void, si en la parte de que devuelve es un procedimiento. Podría decirse que es un procedimiento. Si tiene, por ejemplo, entero, entonces quiere decir que está devolviendo un tipo de dato entero. Entonces es una función. Si ven boolean, es una función, pero está devolviendo un tipo lógico. Bien, se entiende esa parte, ¿no? Sí, bueno, nosotros para este caso vamos a crear un pequeño procedimiento, void. ¿Sí? Un método que sea público, estático, que se mantenga aquí. Void significa que no devuelve nada. Por lo tanto es como un procedimiento donde se puedo leer y escribir todo lo que yo quiera. Les vamos a llamar. ¿Cómo lo podemos llamar este? Máximo. Máximo. Medio. Vamos a poner max. No. Min. Medio y max. Así que me voy a calcular esos tres. Bien. El mínimo. El valor medio y el máximo. Bien. Le voy a pasar un parámetro. Para este caso le voy a pasar un parámetro.
vamos a pasarle un parámetro que se llame un parámetro de tipo entero, que va a ser la n. Acuérdense, la n me daba la cantidad de repeticiones que tenía que hacer para, ¿o no? ¿Sí? Si abrimos el método principal, fíjense, lo que yo quiero hacer es meter todo esto, todo este código, en un procedimiento. Fíjense, si yo tengo n, ¿qué tal si esto todo lo encierro dentro de un método? Al yo pasar n, yo sé que se tiene que repetir cierta cantidad de veces y ya tranquilamente me calculo el mínimo, máximo y promedio. ¿O no? Si eso es lo que quiero hacer. Bueno, acá se remuestra un cachito para que se haga más. Ahí está. Entonces a este mínimo, medio y máximo, a este método, que se llama así, le vamos a pasar un parámetro de tipo entero que se llama n. Abro y cierro llave. Bien, entonces aquí me delimita. Todo lo que ponga desde la apertura de la llave hasta lo donde cierre va a ser todo lo que pertenece a este método. Bien, entonces fíjense, lo único que voy a hacer es copiar. Sí, a ver dónde vamos a copiar. Voy a copiar esta parte. Sí, del código. Estoy copiando desde... Después de leer la n, sí vamos a copiar. Voy a cortar esto. Bien, desapareció, lo voy a poner dentro del método. Bien, ahí está. Bien. Fíjense aquí. Lo único que hice es copiar y pegar, ¿no? Bien. Fíjense aquí, me da este segundo método que estamos creando acá adentro. Fíjense lo que me está dando. Acá hay una parte roja o no. Y ahí me está llamando, dice que está roja. Dice SC no puede resolverse. ¿Qué me quiere decir? Que SC, ¿dónde está declarada dentro de este procedimiento? ¿En algún momento está declarada la clase esa o no? Fíjense, aquí cuando yo la usaba en el otro método, estaba declarada, o sea, tenía esta parte o no. Fíjense. Pero acá no está, por eso me está dando error. Entonces lo que van a hacer ustedes es copiar esta parte, o la crean de vuelta, así, bueno, yo lo voy a copiar más fácil, y lo pongo aquí. Tranquilamente se desapareció el error. Bien, porque esa variable SC no aparecía aquí, pero cuando yo la declaré recién, ahora sí aparece. ¿Sí? No aparecía porque solamente estaba declarada en el otro método, y nada que ver este método con el otro. ¿Se entiende eso? O sea, la herramienta estaba en este método. Lo que hice yo es crearla también a la misma herramienta en este método, ¿sí? Para que pueda funcionar en los dos. Bien. Después hay otras formas de hacerlo, pero bueno, con esta no quedamos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el método. ¿Sí? Lo que va a hacer, pasar el valor n, según lo que vale n, se va a hacer el para, va a terminar máximo y mínimo y se van a mostrar respectivamente. Acuérdense, en un procedimiento se podía mostrar tranquilamente o no. ¿Sí? Entonces aquí en el principal, ¿cuál es mi principal? Esto yo lo voy a cerrar un poquito, ¿sí? El segundo método que ya hicimos, ¿sí? Acá volvemos al método principal. ¿Cómo hago para llamar a este método que está acá abajo? Y vieron, son dos métodos distintos. Este es el principal, este es el más importante. Este es un método, ¿sí? No tan importante, pero ¿cómo lo llamo en este principal? ¿Sí? Como es un procedimiento, tranquilamente lo puedo llamar así nomás. Para el nombre del procedimiento, bueno, en este caso el nombre del método, min, medio, max. Y le tengo que pasar algo con parámetro, bueno, de tipo entero. Pero ¿qué tengo aquí para pasarle? El parámetro n. ¿Sí? Y ahí le pasé. ¿Vieron? Si n vale 5, el 5 pasa por aquí y lo recibe aquí con 5, ¿no? Entonces se va a ejecutar todo este procedimiento tranquilamente. Veamos ahora si funciona. ¿Vieron? Los métodos como se dice, se diferencian porque están en cursiva, un poquito en cursiva. ¿Sí? Le damos a ejecutar este método. Digamos este algoritmo. ¿Sí? Acá lo vemos. ¿Sí? Lo vamos a ver en dos pantallas. Ahí. Fíjense aquí. Ingrese el valor de n, dice. Bien.
el n que me está pidiendo acá en el principal, en el método principal de toda esta clase main3. Entonces yo voy a decir 3 valores como hace rato. Bien, ingresa el primer número. 9, como hace rato. 48 pongamos, ¿sí? Y un 1. Bien, fíjense, me está pidiendo ingrese número, pero en el principal yo no tengo eso. ¿Dónde está ingrese número, ingrese número? No está ahí, ¿no? ¿Está dónde? Dentro de este método. Fíjense, ¿cómo hago para abrir un método? ¿Sí? Apretan control y señalan dónde está ese método y apretan y automáticamente le mando dónde está el método. Sí, bueno, en este caso está baladito nada más, ¿sí? Pero si quieren ver un método, apretan control y ahí le va a aparecer la manito, ¿sí? Para que seleccionen, apretan y lo lleva al método. Bien, este método recibe la n y fíjense acá está el ingrese número. Entonces estamos ya dentro ¿de qué? De la estructura del para, que va repitiendo, repitiendo y repitiendo. Bien, una vez que apretamos eso, ¿qué pasa? Fíjense, el más pequeño es el 1, el promedio 19 y el grande es 48, ¿o no? ¿Sí? Es lo que se está ejecutando acá, ¿o no? Y se terminó la ejecución. Bien, entonces ya hicimos un módulo, ¿no? Bien, como dicen, modularizamos este algoritmo principal, ahora quedó más chiquito, ¿no? Hace rato tenía todo en el algoritmo principal. Y lo que hicimos es solamente crear un método. Bien. Ahora que me pedía también el enunciado, dice que, ¿se acuerdan? ¿Vieron cómo van ingresando los números? Ingrese número, ingrese número, ingrese número. Me pide también que haga un algoritmo, modifique el mismo algoritmo, pero ¿para qué? Pero que ingresen, que ya no pida datos al usuario, sino que los datos, esos números, se generen aleatoriamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Abrimos ese método que hicimos el segundo. Fíjense, ¿en dónde yo pido los números? ¿En dónde está la parte esa? Aquí, aquí, aquí o aquí. En esta parte de azul está donde yo pido el número, ¿no? Le muestro el cartelito ingrese número, él me da el número y le guardo en la variable num. ¿Sí? Acá está o no. Entonces ya identificamos dónde va a estar ingresando los números. ¿Sí? Bien. En vez de pedirle los datos al usuario, nosotros vamos a hacer que se genere números aleatoriamente. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, como ya no necesitamos el cartelito, lo vamos a borrar. ¿Sí? A ver, no lo borremos, lo pongamos en comentario. Ahí está. Con 2 barras adelante, sobre cualquier cosa se pone esa línea de sentencia en comentario. Vieron que se puso en otro color verde. Bien. Este también lo vamos a poner en comentario. ¿Bien hasta ahí? Miren qué vamos a hacer. A esa variable num la vamos a usar. Le voy a asignar ¿qué? Vamos a generar números aleatorios. Para generar números aleatorios lo que se hace es poner paréntesis, paréntesis, int. Van a abrir otros paréntesis y van a poner dentro mat. ¿Sí? Control espacio y ahí van a aparecer mat javalang. ¿Sí? Vamos a importar la librería. ¿Sí? Para que podamos trabajar con los números aleatorios. Bien, van a poner punto random. Vieron ahí accedemos al método random que está aquí. Van a poner asterisco y el más. Entre medio del asterisco y el más va el límite superior de los números aleatorios que quieren generar. Y en la parte del más, a la derecha del más, van a poner el límite inferior. Yo quiero que genere el número aleatorio, por ejemplo, de 1. Y acá voy a poner entre medio del asterisco y el más el límite superior, que sería, pongámosle 100. De 1 a 100 números. O sea, me puede generar cualquier número entre qué. Acá va punto y coma, ¿no? ¿Entre qué? Entre 1 y 100. Puede ser 99, 98, 45, 1, 20, 15, 1, 5. ¿Vieron? Esta línea de código desde aquí hasta aquí lo que hace es generarme un número aleatorio entre ese rango entre 1 y 100. ¿Sí? Y este int es lo que se llama parseo en Java. ¿Sí? El parseo significa que yo tengo un tipo de dato y lo convierto en otro tipo de dato. Por ejemplo, un número entero yo lo puedo convertir a un número real.
un número que está en tipo cadena, lo puedo convertir en un número entero, ¿sí? No todo tipo de datos se puede convertir fácilmente, sino hay que buscar una coherencia, digamos, ¿sí? Pero bueno, este se llama parseo. Entonces yo digo, todo el número que me generaste aquí, transformarlo a tipo entero, ¿sí? Y guardarlo en esta variable num. La variable num era de tipo entero o no. Bien. Entonces ya tenemos esta línea, lo único que hace es generar números aleatorios. Y guardar en la variable num. Bien, el límite inferior es el 1 y límite superior el 100. Ustedes prueben para el número que ustedes quieran, ¿sí? Estamos viendo un ejemplo. Vamos a ejecutar esto. Vamos a dar a correr. Fíjense, ingrese, yo quiero 3. Ingrese un valor de n, 3. Entonces ya no me tendría que pedir el cartelito cada rato. Ingrese número, ingrese número, ingrese número. Se tienen que generar automáticamente. Fíjense acá. El más pequeño es 11. ¿Sí? Parece que me generó el más pequeño de todo que se generó, el 11. El promedio es 37 y el número más alto que se generó es el 68. Fíjense, lo vamos a ejecutar de vuelta. Ingrese n, 3. Fíjense, ahora me dio el 68 como un pequeño y el más grande el número 100. Bien. Bueno, con esto hemos terminado el punto número 3. ¿Sí? Bueno, espero les haya servido. ¿Sí? Practiquen ahí en el código para que vean. No se olviden las llaves. Abren y cierran llaves bien. Si llegan a olvidar algo de esto, el algoritmo no va a funcionar. Y van a estar buscando. Tomen apunte de las cosas importantes que les dije. ¿Sí? Y nos vemos en el próximo video. Practiquen.